Ya estamos en el aire ingresando a este bloque del ciclo sobre los desafíos de la vida, ya que todos los días se nos van presentando distintos desafíos. Algunos son más voluminosos que otros y depende de cómo estemos nos tomamos los desafíos. Por eso, algo que bastante enfaticé el domingo pasado ha sido la necesidad de integrar. El que no integra un desafío y lo quiere atajar con las manos, simbólicamente hablando, o se quiere evadir, no va a vivir en paz. En cambio, cuando uno integra, tiene a su mano la posibilidad de descomprimirlo. Al no integrarlo, uno no puede descomprimirlo. Ese es el secreto sapiencial de la sabiduría. ¿Me comprenden? Si uno esquiva los desafíos, no los integra. Si no los integra, no los tiene a mano como para poder descomprimirlos. ¿Se pueden descomprimir en su totalidad? No, pero uno puede descomprimir gran parte. Les voy a dar un ejemplo que atañe a la sensibilidad humana. Pero como nos atañe a todos, no hay alguien que pueda exceptuarse de esto, lo vamos a comprender. Me refiero al duelo. Cuando una persona parte, el duelo nunca se va a sanar en su totalidad. Pero a medida que pasa el tiempo, uno lo que va haciendo es integrando que una persona partió y dejar que esté desde nuestra libertad interior en cuanto al vínculo junto a Dios. Dicho en otros términos más científicos, Freud dice que todo duelo se elabora de esta manera. Primero, haciendo una introyección, es decir, una mirada interior. Este es un término muy de él. Como dice San Pablo, examínenlo todo, quédense con lo bueno. Es decir, los hombres pensantes no siempre han dicho cosas de acuerdo con el Evangelio, pero siempre tienen algunas que sí, porque son pensantes. Rescatamos esto. Primero, introyectar que una persona ha partido. Y segundo, ofrecerla a Dios, ¿no? Es decir, si uno realmente no hace ese mecanismo psicológico, no va a poder superar el duelo. Y como muchas cosas en la vida, el verbo superar es un verbo amigo, porque es mucho mejor superar algo que seguir mal. ¿O no es así? Claro que es así, ¿verdad? O sea, uno a veces dice, bueno, tengo este inconveniente, este límite humano, pero si no lo trato, no lo voy a poder superar. A lo mejor nunca se va a ir de nosotros, pero al menos lo estamos tratando de atender. Esto es algo muy importante. Paralelamente sucede lo mismo en los desafíos de la vida. Hay personas que ven un desafío y los agarra en un momento un poco débiles, y allí es que quieren evadirse del desafío. Entonces, ¿cuál sería el camino a seguir? El camino a seguir es formarse continuamente. Una persona que tiene una formación permanente, lo que en otros tiempos se llamó, hace 30 años, en la pastoral, un itinerario catequístico permanente. Hoy decimos una formación permanente cuando tenemos acceso a ella. Es cierto que uno no siempre tiene la posibilidad de escuchar a personas que nos hemos formado en esto. Pero quienes tienen esa posibilidad tienen que formarse y nunca desaprovechar un momento de Dios. Un día le dije a una persona, y después se lo repetí a un par de personas, oyentes del programa, que me van escuchando en distintas radios. Hace 23 años que estoy todas las semanas en la vida radial y lógicamente uno ha recogido mucha gente en la audiencia. Y por ahí le interesa un programa de televisión y hoy no escucha el programa, dice total, después
lo veo cuando lo escucho, etcétera. Esa opción no le conviene. A mí no me suma ni me resta. Esto tiene que quedar claro. El mío no es un programa comercial, donde una persona, 10 o 100, me van a sumar o restar. Estamos en otro contexto, en otra plataforma. Esa persona, a lo mejor, dejó pasar esas palabras que el Dios le estaba mandando para escuchar algo informativo que lo puede leer o rever en cualquier red social. Digo, claro, hay que ver qué opciones hace uno. Entonces le dije, en vez de mirar la televisión en el horario del programa, escuchar el programa. Bueno, hay gente que está con un pie acá, el otro allá, y así camina, renguea muchísimo en la vida. Y estoy usando el verbo renguear figurativamente. Esto quiere decir que al momento de saber posicionarse frente a los desafíos de la vida, le falta mucho porque está casi vacía interiormente. La formación constantemente es querigmática, o sea, nos va anunciando cosas como esto que estoy diciendo. Uno tiene que aprovechar mucho los tiempos buenos. Es cierto que Dios se vale de distintos momentos, pero también es muy cierto que Dios quiere que en los momentos buenos uno se llene de Dios, se llene de Él, se llene de la formación, porque así estamos abastecidos para que al momento de los desafíos podamos afrontarlos. En vez, si nuestra vida es desordenada, esto no lo vamos a lograr nunca. Necesitamos objetivamente saciarnos, si es posible, de las cosas de Dios. Decimos entonces, integremos, siempre integremos. Y si no estamos pasando por ningún desafío demasiado relevante, igual integremos. Vayamos abasteciéndonos cada día más para que al momento de los desafíos nuestro psiquismo, nuestras emociones tienen abastecimiento, tienen con qué hacerle frente a esos desafíos. En este caso, lo que se cometería cuando Dios viene a visitarnos con la formación y nosotros no prestamos la suficiente atención y seriedad, se cometería un pecado que Santo Tomás de Aquino señala en la Suma Teológica, y es el pecado de la inadvertencia. Es decir, muchas veces sacamos la cabeza por la ventana, figurativamente hablando, ¿se entiende?, para decir Señor, Señor, pero cuando Él quiso alimentarnos, nosotros andábamos distraídos. Hasta no estar en el camino con los dos pies adentro, la vida se torna muy difícil. Por eso Santa Teresa de Jesús, ya en el siglo XVI, nos enseña que es preferible estar calientes o fríos, pero no tibios, porque la tibieza no solamente no favorece, sino que le genera una tensión a la persona. La persona, por un lado, quiere estar en las cosas de Dios y por otro lado, no está en las cosas de Dios. Claro, uno diría, ¿qué vamos a recomendar? Y que esté en las cosas de Dios, si es posible, y todos los seres humanos podemos. Esto es fundamental considerarlo, porque así el proceso de integración va a ser más simple. Y así dejamos de lado lo que el viernes dije en el Zoom de Uruguay, dejamos de lado las sujeciones neuróticas, es decir, aquello que nos está como haciendo mal interiormente. ¿Estamos abastecidos? Siempre va a haber posibilidad de confrontar los desafíos de un modo distinto. Y muchísimos de ustedes, iba a decir muchos, pero realmente en los años he conocido tanta gente, muchísimos de ustedes se dan cuenta que al estar abastecidos interiormente, las cosas las tomamos de otra manera, que de no tener esta formación, la vida nos ganaría la batalla. En cambio, nosotros sabemos que se trata de un proceso de cambio.
Lo sugerido en la historia es que sea gradual ese cambio. Vamos a acudir a San Pablo en la segunda carta a los Corintios 12, 7 al 10, dice lo siguiente: y para que la grandeza de las revelaciones no me envanezca, tengo una espina clavada en mi carne, un ángel de Satanás que me hiere. 3 veces pedí al Señor que me librara, dice, pero Él me respondió: te basta mi gracia, porque mi poder triunfa en la debilidad. Y agrega: más bien me gloriaré de todo corazón en mi debilidad, para que resida en mí el poder de Cristo. Por eso me complazco en mis debilidades, en los oprobios, en las privaciones, en las persecuciones y en las angustias soportadas por amor de Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Él comienza diciendo que tiene una espina clavada en su carne. Nunca dijo de qué se trata. Algunos biblistas, cuando estudiamos San Pablo, aducen que esa espina es una enfermedad crónica que él tuvo, pero nunca la manifestó. Y esto lo vive mucha gente también. Sin embargo, ante su debilidad, el Señor le dice que su poder va a triunfar sobre su debilidad. Faltaría nuestro asentimiento entonces. Evidentemente no se trata de una emoción. Entonces le digo: sí, Señor, yo creo en tu poder, ya está. No, se trata de un proceso de cambio gradual que tenemos que ir haciendo. Pero el cambio indica novedad. Es decir, si uno hace un proceso de cambio, tiene que verlo el cambio. El cambio es evidente. Por eso, evidentemente, un despertar de conciencia desencadenaría la transformación de la autoconciencia en un proceso de conversión. La persona se plantea, no conceptualmente, sí nocionalmente. Hay una leve diferencia en esto, repito, no conceptualmente, sino nocionalmente, se plantea el cambio, porque conceptualmente sería un concepto por otro. Nocionalmente significa un modo de pensar diverso, con una formación más amplia, que le flexibilice la mente. Esto es lo que el Nuevo Testamento denomina la gnosis, es decir, es reconocido subjetivamente como amor. Tenemos entonces que realinear diferentes niveles de conocimiento. Y esto es accesible para todos. Por eso ustedes y yo vamos creciendo. Este proceso de formación realinea diferentes niveles de conocimiento, porque en todo conocimiento hay una verdadera experiencia. Si la persona no tiene la experiencia, el conocimiento es solamente conceptual. Para el que el conocimiento sea nocional, la persona necesita realinear diversos niveles de conocimiento. De este modo, lo que hace es reagrupar la vida alrededor de un nuevo centro. Ese centro es el amor de Cristo por encima de nuestras debilidades y por encima de nuestras carencias. Por eso acá le respondo en parte a Mary de Almagro, a quien le mando un cariño, y a su esposo, que muchas veces una persona pudo haber sido descalificada en la vida, y sin embargo no es una persona resentida de grande, porque, bueno, hay un factor que es meramente humano. Una persona bondadosa, yo la conozco y yo sé que ella es bondadosa, una persona bondadosa le gana la batalla a todo lo que pudo haber vivido en la vida. En cambio, si la persona es rencorosa, resentida, ahí pierde batallas. Una persona bondadosa es una persona que optó por el bien, optó por el amor, y el amor es altamente sanador.
Una persona que ama es una persona que, a pesar de que haya pasado por distintas cosas, el prototipo lo tenemos en el Señor Jesucristo con todo lo que le hicieron, sin embargo, el amor de su corazón es lo que a nosotros nos seduce, nos invade, hasta podemos decir que el amor de Cristo es tan envolvente que va produciendo solamente por la mirada hacia Él, la apertura del corazón nuestro hacia Él, va produciendo cambios casi inadvertidos en cada uno de nosotros. En paralelo puedo decir que la conversión que experimentó San Pablo en su propia vida, reflejada en sus cartas, ciertamente, ilustra de una manera sorprendente e íntima este proceso doble de crecimiento espiritual. Digo proceso doble porque significo la gracia transformadora de la revelación espiritual, te basta mi gracia para que mi poder triunfe sobre tu debilidad psíquica, física y o espiritual, y una tenaz disciplina necesaria. San Pablo ha sido muy disciplinado, porque la disciplina siempre consiste en transformar a la categoría de hábito algo que no era hábito en nosotros. Pensemos en lavarnos los dientes desde chicos, la higiene personal de cada uno, la oración. Uno transforma en hábito algo que no es naturalmente un hábito. Entonces, esa disciplina tenaz, y digo tenaz porque hay que donarse a esa disciplina, es muy necesario para poder vivir el día a día. Bueno, ciertamente, si tenemos en cuenta estos dos elementos que San Pablo integra en su personalidad, aquí sí podríamos decir que se sitúa el desafío que ante los ojos y voluntad de Dios es el más relevante y es el de la conversión. Ese es el desafío más importante. A veces vemos cómo la gente apabullada, muchas veces de temores, una noticia, otra noticia, como dije el domingo pasado, todas malas noticias, invasión de esto, del otro, personas hablando siempre con rencor, con grandes ojeras todos, de las broncas, de las tensiones nerviosas, esas caras rígidas que encontramos en las personas cuando no está Dios. Por eso Dios transforma hasta el rostro. Todo lo que experimenta el alma lo comparte con el cuerpo, porque el cuerpo ha sido creado por Dios y porque el cuerpo es cuerpo, porque el alma está viva dentro. Si no, ya no se llama más cuerpo, se llama materia o cadáver. Mientras el alma está en el cuerpo, la anima, por eso alma proviene de ánima, la anima. Y si uno se ocupa interiormente de su vida, eso se trasluce. A veces vemos, lamentablemente, ¿no?, gente con esas miradas tan duras, esos pómulos tan rígidos, esas sonrisas que cuestan esbozar. ¿A qué se debe? Y se debe a lo que están viviendo interiormente. Después se pelean constantemente en los medios unos con otros. Todos quieren ser primeros, todos quieren tener la palabra. Algunos quieren ser maestros sin pasar por un magisterio. Digo, también en la vida cristiana hay personas que tocan de oído que un poco más se te sientan al lado del Papa y le enseñan cómo debería decir las cosas. Digo, todo esto es posible, pero existió siempre, no es nada nuevo. Entonces vemos cómo ciertamente, si nosotros empezamos a incorporar en nuestras vidas la gracia transformadora que fue revelada a San Pablo y por San Pablo a nosotros, y la tenaz disciplina, digo por San Pablo a nosotros en el sentido de que es palabra de Dios, por tanto hay que adherirse a la palabra, como lo expliqué el viernes en el Zoom en Uruguay.
Es decir, si uno no se adhiere a la palabra no ejerce poder en uno. La primera carta a los Tesalonicenses 12:13, con la que empecé la ponencia, dice que la palabra ejerce poder en el creyente. Para eso hay que adherirse. Adherirse significa inclinarse ante la palabra. Vieron que en la vida cristiana ustedes habrán encontrado mucha gente alrededor que les quiere indicar cómo tienen que hacer. No, vos tenés que hacer así, porque vos le tenés que decir a Dios. O sea, por ahí empiezan a tener una experiencia y ya se ponen en lugar de maestros, pero no son maestros. Es decir, bajate de ese lugar, porque para ser maestro tenés que estudiar, tenés que formarte, tenés que pasar por ser examinado muchos años por profesores que te van modelando y que la iglesia tiene. No, cualquiera te dice que vos tenés que ser así, asá, que tenés poca fe. ¿Cuánta gente atendí tan perturbada durante muchos años porque otros le dijeron cosas y como eran de confianza les creían? Y hasta algunos que vienen de grupos cristianos no católicos venían trastornados de las cosas que les decían y la gente estaba, claro, sacudida, pero después muy afectada psíquicamente. Y cuando han salido de esos grupos patológicos, empezaron a tener una vida normal, pero les costó, les costó porque los programan. Claro, se vende la vida espiritual como si fuera una burbuja, y la verdadera vida espiritual consiste en tener los pies en la tierra y el corazón en Dios. Cuando uno logra esa sintonía, podemos hablar de una verdadera y genuina vida espiritual. La gracia transformadora que la persona va constantemente experimentando, más esa disciplina que es la disposición del alma hacia una opción definitiva por las cosas de Dios. No mirar otro programa y escuchar otro día el programa y escucho mañana no. Esas son personas mediocres, son personas que tienen todavía el alma la mitad ofrecida al mundo, la otra mitad a Dios. Las cosas tienen que ser definidas. Es decir, así como a mí me pasa preparar cada programa, no digo un domingo lo hago, otro no, 3 sí, 1 no. Es decir, estos programas hay que prepararlos mucho para poder dar este nivel de conocimiento a todas las personas de buena voluntad. Pero son personas que después hay que decirles no te quejes, porque no estás haciendo la opción por las cosas de Dios. Por lo tanto, la paz en el alma no está. Falta la gracia transformadora y te falta a vos humanamente tener esa disciplina de la búsqueda sincera de Dios. Claro, eso es lo creíble. Eso es lo creíble también para uno mismo, Uno se da cuenta cuando está en el camino, porque las opciones se van orientando totalmente hacia las cosas de Dios. O sea que hay una disciplina tenaz. Hay que poner de parte de uno. La tenacidad tiene que ver con lo que uno pone de parte de uno para llenarse de Dios. No se trata, estoy bien, Dios está conmigo. Las cosas no me van bien, ¿qué me pasará? ¿Qué pasará? Dios se olvida de mí. Bueno, ahí vemos la mediocridad del alma, la tibieza que está viviendo esa persona en su vida espiritual. En cambio, puede haber tormentas, pueden pasar cosas, pero cuando uno tiene a Dios en el alma, se experimenta su presencia tan fuertemente que el resto uno lo arremete de otra manera. No es lo mismo estar con Dios que no estar. Por eso hay gente que está con Dios ilusoriamente, pero no en su realidad.